Ayer ya tuvimos un primer pantallazo con una jugosa conversación entre Eduardo Rizzo y el señor José Luis. Vamos a tratar de buscar más allá algunas otras cositas un poco distintas. Por ahí vayamos un poco más a la cuestión de personajes o de cuestiones de... Voy a subir un cacho porque no se ve desde acá, me tapan las copas. Es buena pregunta, según, pero no saber qué contestar. A ver, empecemos. Primero, ¿Cómo llegamos a Rosario? Por ejemplo, porque, o sea, hay una cuestión, no es la primera, no es la primera vez que estás en una convención en Argentina. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda, sí. Pero yo a la otra fui. Yo creo que está mal que lo diga yo siendo organizador, pero el cariño que yo siento que está fluyendo acá, no lo sentí en la otra. Digo, ¿vos te esperabas que sea un cariño tan fuerte y tan inesperado? No, todavía estoy sorprendido por eso. O sea, ¿hay algún punto? O sea, ¿vos tenías conciencia de lo que habías causado en toda una generación de niños argentinos? No tenía conciencia, no tenía noticia, y es algo de lo que me entero en los últimos 10 años a través de los medios y el contacto con fans justamente de Sudamérica, de Argentina, Brasil y México, por ejemplo. Bien. Tu origen es español. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste en España? 4 años y medio. 4 años y medio. Ahí de chiquitito tu familia decidió viajar. ¿Por qué? Bueno, soy de una región que tradicionalmente y en aquella época se pasaban bastantes necesidades, así que como la mayoría de los gallegos emigraban. O sea, el puerto de salida de los españoles hacia América era ahí en Galicia, en el puerto de Vigo. ¿Y decidieron venirse para acá, para Argentina? Sí, donde ya teníamos alguna familia que ya hacía años que vivía en Buenos Aires. Buenísimo. ¿Y vinieron para acá? ¿Cuántos eran? A ver, eran mis padres y mi hermana. ¿Y tu hermana? Que era mayor que yo. Y yo. Y estuviste acá, y bueno, hiciste toda la escuela acá, todos los estudios, digamos. Hice todo aquí. Todo acá. O sea, para bien y para mal soy un producto argentino. ¿Sos argentino? Sí, esa es la verdad. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la historieta? Bueno, exactamente no sé. Sucede que vivíamos en la capital, en Buenos Aires, y en una esquina había un almacén donde en aquella época se envolvían los productos en diarios, en distintas cosas. Y tenían paquetes de diarios, pero mezclados con los diarios había revistas, y había revistas de historietas. Así que creo que ese fue mi primer contacto. Ese fue el primero. Y la primera historieta que vos tengas así, recuerdo de decir, uy, esto me encanta, el primer personaje. Bueno, las primeras revistas que leí eran las del Pato Donald. Las del Pato ¿Okay? Donald. Sí. Creo, no sé si las era una etapa buenísima. Las publicaba Abril, no recuerdo. Pero eso fue lo primero que leí. Pero después encontraba otras cosas. La cuestión era leer. A ver, de esa época que me hayan impactado. Me da vergüenza decirlo, pero en esa época aparecían revistas con Batman. Y me acuerdo que me entusiasmaba muchísimo el personaje. Está bien. Está bueno. Te estoy hablando de cuando tendría 6, 7 años. Claro, buenísimo. Eso sería de la década del 50. Sí, década del 50. Algo de Superman también conocí porque tenía un tío que tenía un kiosco de revistas, o que trabajaba en el kiosco de revistas en Mar del Plata, que cada vez que viajaba a Buenos Aires me traía algunas revistas, y entre ellas estaban las de Superman, en blanco y negro. Bueno, las de Batman también eran blanco y negro. Bien. Y eso te hizo generar este amor que hizo que empezaras a hacer tus propias historietas. Mira, hay un detalle más. A ver. Tenía un primo que dibujaba Las chicas del Divito. Ah, buenísimo.
O sea, dibujaba imitando el estilo de Divito y dibujaba las caras. Y yo, cada vez que venía, yo le pedía que me dibujara algo. Y creo que eso también de alguna manera me impulsó a querer hacer algo así también, ¿no? ¿Y te pusiste solo? ¿Fuiste a estudiar en una escuela, en un taller? No, recién a los 12 años mi hermana me compró un curso de Continental School. Sí. Aprendí algunas cosas, pero me di cuenta que lo mío no era el humorismo, sino la historieta o el dibujo de aventuras. Pero de todas maneras me sirvió para mucho. Y con mucho atrevimiento, ya a los 12, 13 años empecé a recorrer editoriales, chiquitas, grandes, las que vinieran, tratando de hacer algo. ¿Y ahí llegaste a Columba o hubo un paso No, intermedio? no, Columba era el santo grial, conseguirlo era muy difícil. Además, yo creo que por la edad que tenía no me interesaba mucho Columba, Claro. el tipo de historieta. O sea, yo estaba ya en esa época más con Moracero, con Frontera, Claro. con todo ese tipo de revistas. Bien. ¿Y la persona o la primera oportunidad que tuviste? La primera publicación, el primer trabajo. Pues exactamente no lo recuerdo. Sé que hice un trabajo cuando tenía 13 años y que alguien lo publicó cuando yo ya contaba 14 años, pero no me acuerdo quién fue. ¿Y de qué era? Tampoco me acuerdo. Creo que haber hecho cosas de vaqueros. Western, ¿sí? A ver, hice algunas cosas para Leandro Cesarego, que tenía una revista. Lamentablemente es el único nombre que recuerdo, pero después conocí a varias otras personas relacionadas con editoriales chiquitas. Y siempre hacía algo. ¿Con Creo que nunca publicaron nada. ¿Con Oestergel no había hecho nada? No, pero también me atreví a ir a verlo a Oestergel, aunque yo ya tendría 14 años. Era más grande. Sí, más grande, pero todavía no había aprendido nada, porque le llevé muestras en que lo estaba imitando, incluso copiando a John Callan Murphy en Ben Bolt. Sí. Y me recibió muy amablemente, le dio las muestras, etcétera. Me dijo que no tenía nada por el momento, por no decirme, mira, no me vengas con esto. Claro. Pero fue una linda experiencia igual. Bien. Bueno, ¿y cuándo vos sentís que ya tenías la chapa de dibujante profesional, publicando regularmente acá? Publicando regularmente acá recién cuando entré a Columba. Claro. Aunque me sentí un poco más profesional cuando empecé a trabajar para Estados Unidos, Claro. Que empecé para Estados Unidos antes que para Columba. Ah, ¿de verdad? Sí, es verdad. Qué buena esa. ¿Y cómo llegaste a publicar allá? Había una gente que a su vez era también dibujante, Julio César Medrano, que había conseguido trabajos para la Charlton en Estados Unidos y también para una compañía en Inglaterra, de la cual no recuerdo el nombre. La única que recuerdo es Fleetway, pero no era esa, era una especie de imitadora porque eran unos libritos chiquitos, ¿okay? De 2 tiras nada más. Bueno, a pesar de que trabajando para Estados Unidos nunca tuve oportunidad de ver nada de lo que se publicaba ahí, ya con el segundo o tercer trabajo ya me sentí más profesional. Bien. O sea, más seguro de lo que estaba haciendo. Bien. ¿Y cuánto tiempo publicando entre lo que publicabas allá y lo que publicabas en Columba estuviste trabajando hasta que decidiste viajar? Bueno, cuando entré a Columba trabajé alrededor de 7 años para ellos. Sí. Y después de esos 7 años, cuando hice el personaje de Roland con Oestergel, después de haber hecho más o menos 1 o 2 años de Roland, creo que 2 años, pensé en viajar a Estados Unidos, porque ya había tenido esa experiencia de hacerlo desde Buenos Aires, y me dije, qué mejor que
que ir allá y conseguir el trabajo directamente allá. ¿Fuiste a una editorial directamente? ¿Fuiste a la editorial directamente o a alguna convención? No, en esa época no sé si habría convenciones, y si las había serían San Diego, mínimas, sí. mínimas. Incluso te digo que en los años 70, cuando recién llegué, Sí. gente ahí de la editorial de DC me invita a una convención, me dice, la convención era un cuarto de hotel, todos amontonados ahí, y 2 o 3 dibujantes haciendo bocetos, que incluso me dijeron, me dice Paul Lewis, me dice si quiero hacer algún boceto. Pagaban $5 por boceto. Buenísimo. Sí, estoy hablando de principios de 1975. El 75 es un montón. Sí. Sí, genial eso. Ten en cuenta que DC pagaba en ese momento unos $45, $50 en la página, así que un boceto hecho ahí Genial. En media hora era dinero. O sea que estamos hablando, yo ahora estoy haciendo cuenta, en el 75 pasó esto y no mucho después ya estaba haciendo el manual de cómo hay que hacer un superhéroe. No, el manual... no mucho después. El manual yo creo que fue en 1980, 1981 y apareció en 1982. Tanto no pasó. O sea, no, en realidad no. Por eso, buenísimo. Creo que sí, parece que les gustó cómo estaba haciendo los superhéroes y me dieron eso. O sea, fuiste allá, tomaste la decisión de ir a vivir allá. No. ¿Cómo fue? No, mi idea, además, la visa que había conseguido era por 3 meses. Ajá. Y lo que me costó conseguir los dólares para ir, porque todos los días había... Sí. Subía. Incluso para comprar el pasaje. Sí, me suena eso. O sea, sí. Ok, sí, no es nada nuevo. De vez en cuando se repite la historia. Sí. No aprendemos, en fin. No, mira. A ver, no, incluso el pasaje. Claro. O sea, no era la cuestión de llevar determinada cantidad de dólares para asegurarse de que le iban a dar una visa de al menos 3 meses, sino que el pasaje me aumentaba diariamente. Yo estaba haciendo muy bien económicamente con Columba, pero aún así con los cambios que había me dificultaba. Otra cosa que me impedía ir antes a Estados Unidos era que tenía entendido de que me podían, después de 6 meses de estar ahí, me podían reclutar y mandarme a Vietnam. Ah, qué lindo. No, yo quería ir a dibujar y no que me mataran especialmente. Obvio. ¿Y entonces cómo fue que fuiste para allá? ¿Cuándo tomaste la decisión? Bueno, la tuve porque me parecía que había logrado lo que quería con Columba. Ajá. Y que me resultaría beneficioso el viajar a Estados Unidos, poder conseguir trabajo allá. El sueño era, en aquel momento, conseguir el trabajo y volver a Buenos Aires, y desde Buenos Aires trabajar para ellos. Lo que pasó es que, estando allá, a los pocos semanas, me ofrecieron un contrato para que me quedara, para que me ayudaran con la residencia. Me daban un contrato de 5 años para trabajar con ellos. Y lo pensé y tenía 3 meses de visa. Ok, más o menos a los 3 meses, cuando se estaba por terminar la visa, le dije que sí. O sea, todos me aconsejaban que sí. Claro. Toda la gente que conocía, especialmente gente de Argentina, que vivía allá, me decían, sí, hazlo, es una oportunidad. Porque la idea mía era que si me rechazaban en Estados Unidos, me iba para Europa. Claro. ¿Qué problema? Sí. No, estoy pensando la época. O sea, en el 75 me está diciendo pasar todo esto. Sí. O sea, hace mucho y antes de... Bueno, bien, sí. No, yo ya estaba. Sí, ya leía. Además tengo una historieta de esa época, pero es otro tema. No es sobre mí.
está el cerebro. No, estoy acá con José Luis García López. Tengo que superar esto. Tengo que superar esto. ¿Ya tenías la familia constituida acá o cómo fue la cuestión de enamorarte y esas cosas que uno hace cuando no trabaja? Claro, uno trabaja, tiene su trabajo, pero tiene una vida aparte. Sí, mi vida aparte era un poco complicada. Ah, bueno. Si querés, o sea, la familia que tenía era la misma con la que había arribado desde España a Buenos Aires. Ah, está bien. Mi madre, mi padre y mi hermana. Ah, perdón. Sí. No, ya tenía sobrinas. Ah, bien. Bien, bien. Y entonces tuviste que tomar la determinación de decirle, bueno, me voy yo solo. Me voy yo solo, pero vuelvo. Ah, o sea, esa era la idea. Sí, sí, sí. Y pero que de allá le mandaron Ricardo, en el mes no había. Bueno, me quedé, nos vemos en 6 años. ¿Cómo fue? No. Volví a los 9 meses, ¿ok? Ah, bueno. Volví ¿Solo? Sí, volví solo, sí. Bueno. Volví solo a Argentina a los 9 meses. Bien. O sea, apenas me dieron la residencia, Claro. tenía la opción de retirarla en Estados Unidos. Ajá. O en el consulado o en la embajada de Buenos Aires. Bien. Y yo elegí, por supuesto, Buenos Aires. Claro. Sí. Buenísimo. Sí, yo soy de los que los primeros días había una radio latina en Nueva York y lo primero que escucho cuando la prendo es mi Buenos Aires querido, estoy encantado por Gardel. ¿Qué te parece? Cuando, y yo que no me emociono fácilmente, claro, enseguida. Así estamos. Cuando fuiste allá, ¿qué fue lo primero que hiciste en Historieta, en DC? ¿Qué fue lo primero que hiciste en el contrato largo? Bueno, el contrato vino después, ¿ok? Buenísimo. Lo primero que hice fue pasar a tinta una historieta de Clark Kent dibujada por Curzon, que era en ese momento la figura oficial, el dibujante oficial de Superman. Sí. ¿Y después? ¿Cuándo empezó a hacer el lápiz tuyo? Espera. Después creo que hice una historieta corta, esa fue Lápiz y Tinta, era una mezcla de guerra y horror. Ajá. Creo que era War, Will Tales. algo así por el estilo. Pero venía la palabra Word. Bien, también. Ok, 5 páginas o 6 páginas. Y ya después creo que hice también toda una serie de historietas cortas, también el Lápiz y Tinta. Y en uno de los viajes en que volví a Buenos Aires, volví con un trabajo, con uno de los primeros trabajos en que hice a Superman, que era Superman versus Wonder Woman. Eso es lo que salió recopilado en el libro Tapadura del año pasado. Puede ser. Y desde Buenos Aires les mandé las primeras 6 páginas. Hermoso. Y quedaron encantados. Me mandaron 2 telegramas diciéndome que lo mucho que les gustaba, que esto, que lo otro. Y cuándo regresa para terminarlo. Bueno, regresaste, lo terminaste y estuviste un tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Superman? Pocos años. Creo que lo que hice más de Superman fue tapas. Y eso se daba porque visitaba la editorial por lo menos una vez a la semana, vivía cerca. Y siempre los editores siempre necesitaban una tapa, una idea. Había lugar disponible donde uno podía bocetar, incluso terminar un trabajo, ¿no? Pero yo hacía los bocetos ahí, me los aprobaba, me volvía al departamento y ahí la terminaba. Yo creo que hice más tapas de Superman que revistas interiores, aunque hice varias. ¿Y de Batman? De Batman hice algo también al principio, pero no mucho. No mucho. No. Fue más en el último tiempo. Creo que sí. De Batman lo habré hecho en 2 o 3 oportunidades, solamente. ¿Y Wonder Woman? Ya que estamos como de pasito y vacío. Bueno, Wonder Woman casi de entrada, con Contra Superman. Sí, aunque, perdón, yo creo que antes de Superman Wonder Woman hice
2 issues, dos revistas de Superman, donde está con Solomon Kane. O sea que Superman versus Wonder Woman viene inmediatamente después. Bien. ¿En qué momento te ofrecen entonces, me dijiste que fue como 6 años después, la guía? ¿Cómo fue la idea de generar eso? Que parece más una cosa de tipo merchandising que... No, esencialmente fue hecha para eso. No, hay mucha gente que se equivoca y cree que es una guía de estilo para los otros dibujantes de DC. No. Era justamente para generar poses, ilustraciones con los personajes de DC y poder venderlos a las distintas compañías que lo usaban para productos diversos. Y quedaban preaprobados por DC. O sea que no había los problemas que se estaban dando hasta ese momento, en que había diferentes estilos, en que el cliente muchas veces directamente calcaba cosas de algún cómic y lo utilizaba, y capaz que dibujaba mal el símbolo o cosas por el estilo. Yo creo que para evitar todo eso se hacía la guía de estilo. Los de la Warner ya tenían una y ellos fueron los que originaron la guía de DC. Los de la Warner tenían para los personajes de animación, como los Looney Tunes. Sí. ¿Y la vigencia de esa guía, hasta qué año? O sea, uno dice, bueno, para mí mi Batman es ese, el suyo. Bueno, para otro no, ahora hay tantos Batmans. En mi caso personal, sí. de 1981-82 sí. hasta el año 2016. ¿Hasta el 16? Sí. Porque se va actualizando y se han hecho. Claro. Hay numerosas guías. Una para cada personaje. Vos me estás diciendo... Una para cada película. Para. Vos me estás diciendo que hay una guía tuya con salud, con los distintos Batman, el que tiene el logo amarillo y el que no lo tiene también. Puede ser. Ya posteriormente a esa guía ya intervinieron otros dibujantes, ¿ok? Pero en la si no me faltaba algo, la que yo colaboré también. Bien. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, vas a encontrar alguna ilustración en una camiseta con Wonder Woman. Sí. Y si hay 2 o 3 Wonder Woman, una es de 1982 y capaz que la otra es del año 2013 o 2014. Claro. Es que ya hasta el traje es otro. El uniforme, ¿verdad? No estaba Calcadotti y el nuevo uniforme. Igual se han modificado muchos personajes. Supergirl, por ejemplo, hubo una época en que usaba una vincha. Sí. Y le mataron la actriz y la niña no tenía más vincha. Pero qué lindo esto, me está diciendo una cosa que me gusta. Bueno, al margen de eso, vos seguiste trabajando, además de hace poquito yo vi una historieta corta tuya de este año. Sí. Vos seguís con un contrato con DC Forever. No, Forever no, el año que viene no, ¿cómo el año que viene? Pero te lo van a renovar. Te lo van a renovar, seguro. ¿Cómo lo van a renovar? Sí, pero yo no sé si estoy interesado. ¿Vos me vas a decir que va a ser la guía para Marvel ahora? No. Suficiente guías. No, basta de guía. Estaría bueno. Además, ellos tienen su propia guía. ¿Hiciste alguna vez así, a lo mejor por motu propia o porque en alguna convención te pidieron, yo quiero que me hagas, y te tiran un personaje de Marvel? Sí, ¿Te han pedido? varias veces. Bien, y sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Extraño, porque tengo que pedir referencias. Entonces sacan el teléfono, van a Google y dicen, este. Ah, sí, Spider-Man. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, no sé si le parece correcto, yo voy a habilitar porque la gente tiene muchísimas ganas de hacer preguntas. Y yo para no quedar así como el gordo fanático,
fanático que pregunta siempre. Voy a habilitar para que ellos pregunten algo y todos nos saquemos todas las dudas. ¿Estamos? Bueno, vamos acá. Quería preguntarle por Twilight, la colaboración con Howard Chaykin. ¿De dónde surgió? Porque es muy raro, es casi un capítulo perdido de Linkal más que un cómic yankee mainstream. Lo de Linkal posiblemente lo pensás porque en el estilo yo me fijé mucho en Moebius, ¿verdad? ¿Y cómo surgió? La idea surgió de Howard Chaykin. Él quería reflotar esos personajes y pensó que yo era la persona más adecuada para hacerlo, para hacer la parte gráfica. Pero tiene muchísimo de Chaykin. O sea, su manera de contar la historia. Su manera incluso de poner la puesta en página, la diagramación de página. Sus diálogos te van sugiriendo una manera de presentar la página como la que presenta él. Ya me meto de vuelta. Ahora, ¿estás dibujando como antes? O sea, en lápiz, hoja de verdad, con papel de verdad, o ya nos fuimos a lo digital. Eso creo que ya Eduardo lo preguntó ayer, pero lo pregunto de vuelta. No, sigo dibujando como siempre. Como siempre. Como puedo. Bien. Pero a lo mejor usando alguna técnica de esta, o sea, alguna cosa digital como para mejorar algo o aliviar algún trabajo. Eso... no, simplemente uso el Photoshop para corregir algunas cosas, porque ahora no estoy entregando el original, sino estoy entregando el original escaneado, ¿no? Una forma digital. Pero a eso se reduce lo que yo puedo hacer en una computadora. Después de dibujar en una tableta, sí lo hago de vez en cuando, pero simplemente para bocetos. O sea, me falta la paciencia como para hacer algo realmente terminado ahí. Aunque me he conseguido un nuevo programa que lo tengo que probar todavía, y es el que están usando la mayoría de los dibujantes. ¿Cuál? Clip Studio Pro. No, Clip Studio Paint, creo que es el nombre. Historietas. Hola, buenas. Mi pregunta es muy de curioso. ¿Cómo era el ambiente de trabajar en DC cuando usted partió de los 70, los 80? ¿Cómo se relacionaban ustedes entre creadores? Perdón, pero no entendí muy bien. El ambiente laboral, la relación entre ustedes. ¿Entre dibujantes? Claro, el ambiente laboral entre dibujantes. ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo era la rutina de ustedes? Bueno, la rutina, la única oportunidad que teníamos de vernos era justamente en las editoriales y de ver el trabajo que estaba haciendo uno, el trabajo que estaba haciendo otro, dar opiniones, hacer críticas, hacer elogios y ya. Lo importante era que había un lugar de reunión, que el editorial no era un lugar donde uno simplemente iba a llevar el trabajo y retirar el cheque, sino que había espacio, no estaba solamente la cafetería, sino que había un lugar donde uno podía reunirse, ver cómo trabajaban en producción, recibir las sugerencias que hacía producción acerca de cómo hacer un trabajo para que pudiera ser fotografiado y colorizado y posteriormente impreso y que quedara bien. Pienso que una de las cosas que aprendí allá fue a trabajar para el papel que ellos utilizaban y el sistema de impresión que ellos usaban en ese momento.
me marcó un poco y me cambió mi estilo. Porque ellos no estaban usando film para imprimir, sino que estaban usando plástico, planchas de plástico. Entonces había que hacer líneas más gruesas, había que... no podía quedar un vacío por el cual se escapara el color. Todo ese tipo de cosas me mataron un poco la espontaneidad del trabajo que yo solía hacer en Argentina. Creo que además de los otros profesionales, donde más aprendí fue con la gente de producción. Y justamente en la editorial. Porque esta vez el espacio es propicio, ¿no? Para encontrarse, para hablar y demás. Para tomar café, por ejemplo, también. Hola, José. Usted fue el primero que le puso tintas a una serie que DC le dedicó a un villano, que fue la serie de Joker, a fines de los 70, a principios de los 80, si no me equivoco. Una serie dedicada al personaje emblemático de villano de Batman, ¿no? Yo quería saber, a pesar de que usted dijo que la guía visual de los personajes de DC no era algo que los dibujantes tenían que tener como una biblia, ¿es consciente de que toda la impronta visual al día de hoy sigue permeando en las distintas generaciones de dibujantes? Por dar un ejemplo del mismo personaje, los 3 Joker que aparecen hoy tienen su firma característica. No, yo creo que te equivocas. Yo creo que ahora son mucho más diversos los estilos que los que eran en aquella época. Y de nuevo, te vuelvo a repetir, esa guía no fue como guía para los dibujantes. Algunos editores seguramente la habrán ofrecido a los otros dibujantes para que no se equivocaran en cómo hacer el símbolo de Superman en este momento, pero nada más. No sé, yo realmente no veo que en la actualidad se use eso, salvo para mercadería, pero no en la historieta. O sea, me tendrías que presentar un ejemplo de en qué se parecen los Jokers actuales al que yo hice. Además, el que yo hice, tomé como base a Irv Novick, allá por los 70. Una mezcla de Irv Novick y Neil Adams, creo que era. Así con la pera larga, en fin. Sí, ¿cómo surgió la idea de Superman versus Wonder Woman? Bueno, la idea surgió en la editorial y me imagino que entre el publisher y el escritor. Yo no podía meter mucha baza ahí porque además mi inglés era muy rudimentario. O sea, ahí estaba, ahí lo prepararon y ahí me lo ofrecieron. Dicho sea de paso, cuando me ofrecieron ese trabajo, el publisher me mostró un trabajo mítico, no sé si lo conocen, el Superman versus Spider-Man, dibujado por Ross Andru y Dick Giordano. Y el publisher en ese momento era Infantino, me lo muestra y me dice: José, ¿tú puedes hacer esto? Y yo le dije: no, imposible. Y entonces él y el editor Joe Orlando, que también era dibujante, y me dice: sí, tú puedes. Ok, si ustedes creen que lo puedo hacer. Pero no, después de ver ese trabajo, imposible tratar de ponerme a esa altura. Sí, fue genial Superman, Spider-Man. No, es que no viste. Es una
Spider-Man es una lección de historieta de superhéroes, ¿ok? No, y muchos dibujantes están de acuerdo con eso. Buenas tardes. Que me viene sonido de aquel lado. ¿Tenés alguna idea o tenés algo leído de la actualidad del cómic argentino? ¿Y tenés pensado, te gustaría trabajar con algún guionista de acá o con otro dibujante? Lamentablemente yo sé muy poco acerca del cómic argentino en la actualidad. Así que si quisiera trabajar con algún argumentista de aquí, tendría que guiarme por referencias de algún amigo o de alguien conocedor del cómic que me diga, mirá, léete esto. Pero no, lamentablemente no estoy al tanto. En realidad no estoy muy al tanto del cómic norteamericano tampoco, ojo. Pero lo que más veo de aquí, de los dibujantes argentinos, lo veo a través de Facebook o Instagram. Y es bárbaro, muy bueno, muy bueno. O sea, el acceso que uno tiene ahora a ver el arte de dibujantes de distintos países, uno lo vuelve humilde, ¿no? O sea, de ver que hay tanto talento en todos lados. Y acá, por supuesto. Acá yo no entiendo, porque en realidad no hay. Tengo entendido que no hay así una... Argentina no es lo que fue en términos de potencia historietística, en términos de editoriales que publican historietas. Y sin embargo, siguen surgiendo dibujantes maravillosos. O sea que a pesar de todas las dificultades que puede haber, cuando alguien tiene vocación y talento, es lindo que por lo menos se pueda mostrar a través de distintos medios. Se pueden seguir haciendo cosas a pesar de todas las dificultades que pueda haber para publicar. ¿Qué tal, José? Usted claramente definió la imagen de muchos superhéroes, entre los que se encuentra Superman, por supuesto, para muchos de nosotros, al menos. Y participó recientemente en Action Comics 1000, ¿no? En una historia con Paul Dini. En un cómic en el que Superman recupera la estética clásica, ¿no? que había perdido los años anteriores, que es fundamentalmente evidenciado en el calzón, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como el calzón. Mi pregunta era, ¿qué opina sobre los cambios como artista, ¿no? Habiendo retratado tantas veces a este personaje particularmente, ¿qué opina sobre el cambio tan radical que se hizo hace unos años sobre el personaje? Que en realidad fue un cambio que le vino a todos, pero puntualmente en Superman yo creo que recuerdo haber visto algún dibujo suyo de los nuevos 52 con ese traje que parecía más una armadura. Bueno, quería saber qué opinaba sobre ese cambio tan radical y qué piensa sobre la vuelta al traje clásico y por qué piensa que eso sucedió. Esto se resuelve diciendo calzón sí o no. No, yo hice algunas ilustraciones justamente para las guías con Superman 52 y todos esos agregados fueron gratuitos, todas esas líneas como si tuvieran una armadura y demás. Además, Superman no necesita armadura en caso de que fuera una armadura. La paradoja es que todas esas modificaciones las hizo Jim Lee, que es un dibujante también, pero que evidentemente odia a los demás dibujantes.
personaje, pero para el dibujante se convierte en una pesadilla. Y si vos analizás los Superman de esa época, dibujados por distintos dibujantes, no coinciden con las líneas de esa supuesta armadura, ni siquiera los que ha hecho Jim Lee. Porque en una misma plancha donde estaban el frente, el profile, el perfil y el back, la espalda del personaje, no coincidían esas líneas. O sea, él mismo se encontraba en problemas para reproducirlo en distintas poses. Por eso que para mí los pocos Superman que hice para esa guía fueron una tortura, porque tenía que reinterpretar las líneas. Ahora eso sí, lo que tenía es que en ese momento lo convirtieron en un Superman un poco más joven, porque con el tiempo como que había envejecido demasiado en el dibujo, ¿no? Ahora volvió a ser más clásico. Sí, sí. Bueno, yo lo que traté de hacer en esa historieta breve que mencionaste fue recuperar el Batman clásico, ¿no? Y sonriente. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá. Yo quería consultarle acerca de las influencias o de aquellos artistas que por ahí usted dice, hay que conocer a este tipo, ya sea del mundo del cómic o del cine, la literatura o la ilustración, no sé, artistas que uno dice, no, vos tenés que conocer a este artista y que motivan a uno a ser un narrador o un dibujante. Pero hay muchísimos. Como narradores, te diría Will Eisner, David Mazzucchelli, es un gran historietista. Pero hay muchísimos más. Yo crecí y fui influenciado mucho por los artistas de los cómics strip, o sea, de las tiras diarias de los diarios, ¿ok? O sea, gente como Alex Raymond, Hal Foster, Roy Crane, hay muchísimos más, ¿ok? Ahora no me vienen los nombres, pero son muy conocidos. Y cualquiera que le guste el dibujo tendría que conocerlos por lo menos, ¿no? Pero yo tengo mala memoria últimamente. O sea, en general, los dibujantes clásicos, al menos a mí, son los que siempre me han atraído más, los que me han tocado más. Yo en realidad descubrí el comic book, lo descubrí recién en Estados Unidos. Para mí era nuevo. O sea, yo me había criado a lo sumo con lo último, con Stan Drake y el corazón de Julieta Jones, con Ben Casey dibujado por Neil Adams, con toda una serie de comic strips, no comic book. ¿Qué tal, José? Acá arriba. Quería preguntar sobre el desarrollo del proyecto de Cinder and Ash con Gerry Conway. ¿Cómo fue desarrollar toda esa historieta? Fue uno de los proyectos más lindos que tuve, porque nos llevábamos muy bien con Gerry Conway. Prácticamente muchos de los primeros trabajos que hice para DC fueron con sus argumentos, empezando justamente con Superman vs. Wonder Woman. Después hice Hércules, hice Tarzán, distintas cosas con él. Así que hice Atari Force con él. O sea que nos llevábamos muy bien. O sea, yo sabía cómo él escribía y él sabía cómo yo podía dibujar. Y con Cinder and Ash tuve una completa libertad, porque no trabajé con un argumento completo, como los que yo trabajaba al principio, especialmente por falta de conocimiento de los personajes y por falta de conocimiento del inglés. Entonces era más detallado lo que me ponían los argumentos.
Pero en Cinder Ganache era simplemente una trama, un plot. Y yo interpretaba a mi manera esa trama. Y él después le ponía diálogo. Entonces a uno le daba una libertad que no solamente una libertad para ese tipo de historieta, sino una libertad que yo no había conocido dibujando superhéroes. Cinder Ganache estaba más cerca del temperamento mío, de lo que me gustaría o lo que me gusta hacer. No sé si contesté bien la pregunta o me fui por la rama. Hola José, como fanático de Estergel te quería preguntar cómo fue para vos haberle presentado tus carpetas a los 14 años y después trabajar con él. ¿Cómo fue tu experiencia con él como guionista? Y buenísima, fue el primer personaje en realidad que hice en mi vida, así en forma continua. Y como te dije antes, me encantaba su manera de escribir. Me había leído las historietas de Frontera y de Hora Cero, y después los cuentos que estaban en la revista Más Allá, que eran más o menos anteriores a Hora Cero y Frontera, no estoy seguro. Además era un tema que me encantaba, en que tuve que aprender toda una serie de cosas acerca de barcos, dónde quedaba estribor, dónde quedaba babor, etcétera, etcétera. Y lindas historias positivas. Fue muy buena la relación. Pero a él, además de aquella vez en que tuve el coraje o la inconsciencia de llevarle cosas, después lo pude ver una sola vez en persona en Columba. Me hubiera encantado poder tratarlo un poco más de tiempo. Aunque yo siempre fui demasiado tímido como para acercarme. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Habiendo escuchado que el contrato con DC puede vencerse, ¿qué se ve haciendo de acá a 2 años? ¿Qué le gustaría hacer de acá a 2 años? ¿Qué proyecto propio? ¿Qué tiene pensado? No tengo pensado nada. Yo espero a ver qué es lo que viene. ¿Okay? O sea, es como tirarse un poco al agua y dejarse llevar por la corriente. O sea, sin muchas expectativas. De si uno se va a ahogar o si va a salir a flote. O si se va a encontrar con un pez o con un tiburón. Lo que venga. Como decían antes con los cigarrillos. Si traes un cigarrillo, lo que venga. ¿Qué tal, José? Acá por el medio. Aquí. Sí. ¿Qué tal? La rompió en la boda de Batman. La rompió en el Action Comics 1000. ¿Nos puede decir si usted ya sabe si va a participar en el Action Comics 1000? En el Detective Comics, perdón, 1000, que ya se vienen los 80 años de Batman. Indirectamente ya participé, porque hice un dibujo de Batman para licencias. Y presumo que algo me pedirán, algún pin-up o alguna cosa. No me piden demasiado porque saben que ya no doy demasiado. ¿Okay? ¿No está ahí los proyectos cortos. ¿No está resuelto el tema de la Detective 1000 todavía, estando tan cerca? Perdón. ¿No está resuelto el tema de la Detective Comics 1000, estando tan cerca a la fecha? Creo que es en marzo o abril. Yo supongo que sí, porque las cosas se hacen con bastante anticipación allá. Pero sucede lo siguiente. La editorial no está como hasta hace 3 años, que estaba en Nueva York y había un contacto con los editores, con la gente de ahí, un contacto al menos semanal, y donde uno podía escuchar rumores o confidencias o esto o lo otro y enterarse de qué era lo que se estaba planeando.
Ahora, en mi caso, está en el otro extremo del país y no tengo idea qué es lo que quieren hacer o qué es lo que van a hacer. Espero que les salga bien. Trabajando en un arte casi ninguneado, que se formó de cierto prestigio con los clásicos de los 80 que todos conocemos, la mala interpretación que tuvo en los 90, que devino en cosas espantosas como Rob Liefeld y McFarlane. Hiciste opinión, ¿no? Y bueno, y en el nuevo resurgimiento, ¿no? de todo ese aire clásico que está sucediendo ahora, ¿cómo lo sintió usted? ¿Cómo lo vio de lejos y cómo explica esos hechos? No pretendas que yo analice eso. Aguante Rob, lo digo yo. Aguanten los talones chiquitos. No, realmente es muy difícil de analizar eso. En todo hay siempre muchas razones y es posible que haya en estos momentos una serie de artistas que, debido a que la impresión, el papel y toda una serie de cosas es mucho mejor que antes, entonces se vuelca a mostrar un estilo realista con mucho detalle, cosa que antes no se hacía, para bien o para mal, porque cuando uno pone muchos detalles se notan también los defectos, pero por supuesto también se notan las virtudes. Ahora, ¿a qué se debe el cambio? No lo sé. Supongo que vos tendrás una teoría si hiciste la pregunta, pero yo no. Lo siento. Hola, José. Quería preguntarte, como dibujante, ¿cómo manejabas puntualmente la relación que hay veces que te ha tocado entintar el trabajo de otras personas y la relación, digamos, entre hacer un dibujo a lo José Luis García López o respetar más el trabajo previo del otro artista? ¿Cómo se manejan esas facetas, digamos? Bueno, yo tuve dos casos en que entinté a otros dibujantes. Uno de ellos estuve encantado de hacerla, porque me mostraron los originales a lápiz y me dijeron si yo quería hacer la tinta. Yo le dije, ¿puedo? Y dije que sí enseguida. El dibujante era Alan Weiss. Era un trabajo de Batman en Otros Mundos, en que estaba durante la Guerra Civil. Ahí aparecía Mark Twain, aparecía Lincoln, había un montón de caballos. En fin, era lindo. Y me gustó mucho y espero que le haya gustado como yo lo entinté. Después hubo otros casos. Hubo un caso en particular que lo hice un poco a regañadientes, porque el editor me pedía que modificara cosas y yo no quería modificar. Al final lo hice más o menos a mi manera, pero tratando de modificar lo menos posible. Lo conocía al dibujante. El dibujante era relativamente nuevo en ese momento, ¿no? Pero digamos que ese fue el que me costó un poquito más, porque yo quería que el que hizo el lápiz modificara las cosas que había que modificar, que no me dejara la responsabilidad y la culpa a mí. Pero quedó un lindo trabajo igual. Los dos los disfruté. Una película, 40 segundos. ¿Adaptación de una película? Preguntan si es la adaptación de una película. No. No, ya. Ya sé a cuál te referís. No se trataba de ese, me había olvidado. Ahí, bueno, eso me lo dieron para entintar porque yo hice la guía de la película, la guía para DC. Y ahí hice el trabajo completo. O sea, no lo entintó Giordano, sino que hice los bocetos, hice los lápices e hice la tinta. Y los bocetos los hice, por lo menos un mes antes de que hubiera referencias para poder trabajar.
O sea, las referencias que había eran de la primera película, nada más. Pero parece que los bocetos quedaron del agrado de mucha gente y los aceptaron prácticamente todos. Había más de 50 o 60 bocetos de ahí. Pero ya sé a qué te referís. Lo que pasa es que ese trabajo había demasiada fotografía y era demasiado lineal y había poca emoción, ¿okay? Pero la razón por la que me lo dieron a mí era porque yo tenía esa experiencia previa de haber trabajado con imágenes relacionadas con la película. O sea, como que había una garantía de que más o menos iba a salir algo parecido a la película. Por lo menos algunas de las tapas las hice, además. Por allá atrás decían cuál era el segundo. No sé si el segundo, porque dimos el caso del primero, el que te había gustado, Alan Weiss, me habías dicho. Sí. Y el segundo, que recién estaba empezando, ¿verdad? El segundo no recuerdo el nombre. No, pero elegancia. Se ha convertido en un gran dibujante. Ahora, curiosamente, porque yo retoqué unas pequeñas cositas, él me considera así como su mentor. Yo dije, no. Bueno, la última pregunta, a ver si alguno quiere hacer la última pregunta. Hola, acá de Chile. Te he escuchado hablar con mucha emoción sobre los superhéroes, pero con más pasión cuando hablas de los vaqueros, de los piratas, de los caballos. Y me salta una duda. Si no hubiese sido ilustrador, ¿a qué te hubiese dedicado? Es una pregunta personal. ¿Sí? ¿Qué te hubiese gustado hacer en vez de ser, si no hubieses podido ser ilustrador? Creo que te gusta como la aventura, el viaje, no sé. Me da un poco esa impresión. No, mira, cuando era chico, a ver, espera. Cuando era chico yo pensaba que me gustaría cantar o tocar algún instrumento musical. No sé por qué. No, nunca. Tengo una armónica, pero solamente soplo. Bueno, vamos dando cierre entonces al panel con José Luis García López. La única forma que puede terminar esto es con un aplauso. Mañana lo van a encontrar firmando, como estuvo ayer, y después se lo van a encontrar en todos lados.